Saludos, alma querida, que la paz del Cristo calme tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy puede aliviar una angustia que quizá llevas por dentro desde hace años. Hay una pregunta que casi nadie se anima a decir en voz alta, pero que por dentro quema, aprieta y no deja en paz. ¿Qué pasa después de morir? Y más aún, ¿qué pasa en los primeros momentos? ¿Tienes miedo de morir y quedar atrapado en una perturbación espiritual? ¿O perdiste a alguien y no consigues dejar de pensar si esa persona ya despertó del otro lado? ¿O sigue confundida, sola, sin entender lo que pasó? Esa duda no es simple curiosidad. Esa duda duele. Esa duda roba el sueño. Y, seamos sinceros, a veces aparece justo en los momentos más silenciosos, cuando la casa calla, pero la mente no. Hoy vas a entender algo que puede cambiar por completo tu forma de ver la desencarnación, la confusión después de la muerte y la propia vida después de la muerte. Vas a comprender lo que el espiritismo llama perturbación. ¿Por qué sucede? ¿Cuánto puede durar y cómo ocurre el despertar del espíritu sin terror, sin fantasías absurdas y sin ese miedo religioso que dejó a tanta gente viviendo con el pecho apretado? Porque aquí está lo más fuerte. No siempre el espíritu despierta en el mismo instante en que el cuerpo muere. Sí, eso mismo. Y lejos de significar castigo, muchas veces eso forma parte natural del desprendimiento del cuerpo, especialmente cuando hay apego a la materia, remordimiento y culpa, miedo, dolor emocional o un desencarne repentino. O sea, la conciencia después de morir no siempre enciende como un interruptor. A veces despierta como quien sale de un sueño profundo, desorientado, confundido, buscando entender dónde está. Y presta atención a esto, porque aquí está la promesa que puede darte paz de verdad. Al final de este video vas a conocer 3 señales simples de que un espíritu ya comenzó a despertar. Y también qué puedes hacer para ayudar a un ser querido fallecido con oración por los desencarnados, ayuda espiritual, paz interior y esperanza espiritual. Sin desespero, sin exageración y sin intentar tirarlo de vuelta con el dolor. Porque hay algo que casi nadie explica bien. El amor puede aliviar, pero el desespero también puede prender. Y cuando entiendes la ley de afinidad vibratoria, la acción de los mentores espirituales, la guía espiritual y el modo en que el alma cruza ese umbral, la muerte sin miedo deja de ser una frase bonita y empieza a convertirse en una posibilidad real dentro de tu corazón. Así que comenta ahora una sola palabra: paz. Porque lo que viene a continuación puede tocar una herida muy antigua y al mismo tiempo empezar a cerrarla. Hay personas que imaginan que la desencarnación funciona como apagar una luz y encender otra, así, de golpe, sin transición. Pero no siempre pasa así. Muchas veces lo que ocurre es un estado de perturbación espiritual, un período en que la conciencia después de morir todavía no se reconoce plenamente fuera del cuerpo. No es castigo, no es una trampa cósmica y tampoco significa que algo salió mal. Es, más bien, como qué pasa después de morir cuando alguien despierta de un sueño tan profundo que por unos instantes no sabe ni dónde está, ni qué hora es, ni si lo vivido fue real o no. En algunos casos, esa confusión después de la muerte es suave, casi como una somnolencia espiritual. El espíritu siente que algo cambió, pero todavía conserva reflejos del apego a la materia, de las rutinas, de la casa, del nombre llamado en voz alta, del reloj interno que insiste en seguir funcionando aunque el cuerpo ya no responda. En otros casos, la perturbación puede ser más intensa. Aparece el miedo, la negación, el desconcierto, como cuando alguien busca sus lentes teniendo los lentes puestos. Solo que aquí el desprendimiento del cuerpo ya ocurrió y la persona todavía no logra aceptarlo.
Ahí empieza poco a poco el proceso de despertar espiritual. Una analogía ayuda mucho. Es como acordar de un sueño muy real, de esos que dejan el corazón acelerado y la cabeza confundida. Durante unos segundos, la persona todavía está entre dos mundos, el del sueño y el de la vigilia. Con el despertar del espíritu sucede algo parecido. La vida después de la muerte no siempre empieza con lucidez inmediata. A veces comienza con niebla, con extrañeza, con un umbral interior que necesita ser atravesado. Y cuando se entiende esto, sin dramatizar y sin muerte sin miedo de fachada, se vuelve mucho más fácil comprender por qué algunas almas despiertan rápido y otras necesitan un poco más de amparo para darse cuenta de que continúan vivas. Cuando alguien pregunta en qué momento ocurre el despertar del espíritu, casi siempre imagina una respuesta única, como si todos cruzaran el mismo puente al mismo ritmo. Pero no. La perturbación espiritual cambia mucho según el mundo interior de cada uno. Una de las causas más comunes es el apego a la materia. El espíritu sale del cuerpo, pero sigue emocionalmente agarrado a la casa, al trabajo, al dinero, al espejo, a la rutina de siempre. Es como quien ya bajó del tren, pero deja la mano en la puerta por costumbre. No es maldad, es hábito, identidad mal soltada, una dificultad real en el desprendimiento del cuerpo. Otra causa fuerte es el miedo, sobre todo cuando la persona pasó la vida alimentando imágenes de castigo, terror o condena automática. Ahí, la confusión después de la muerte se agrava porque la mente proyecta lo que teme encontrar. También pesan mucho el remordimiento y culpa, esa sensación de debí haber amado más, debí haber pedido perdón, debí haber vivido de otra manera. Y claro, entran los vicios y compulsiones. Cuando existe una dependencia muy fuerte, la conciencia después de morir puede sufrir por querer saciar algo que ya no tiene cuerpo para ejecutar. Es una sed sin boca, una ansiedad sin manos, un impulso sin instrumento. Duro sí, pero muy esclarecedor. Y hay todavía el caso del desencarne traumático o inesperado, cuando todo sucede tan rápido que el espíritu tarda en entender qué pasa después de morir. Como quien sale corriendo de una casa en llamas y ya en la calle todavía cree que sigue dentro. Por eso conviene recordar una imagen muy humana. Cuanto más pesado el casaco del apego, más difícil quitarlo. No se trata de castigo, sino de densidad emocional, de ley de causa y efecto actuando con naturalidad, y de ley de afinidad vibratoria aproximando al espíritu de estados compatibles con lo que cultivó por dentro. Y cuando esto se entiende, empieza a quedar más claro por qué el despertar del espíritu no ocurre igual para todos, ni en el mismo tiempo. Para quien perdió a alguien, esta pregunta no es curiosidad intelectual. Es una herida, porque en el fondo lo que muchos quieren saber no es solo cuándo ocurre el despertar del espíritu, sino si ese ser querido está bien, si sigue confundido, si sintió miedo, si está solo. Y ahí nace la angustia silenciosa del duelo y consuelo. La mente imagina mil escenas, el corazón se aprieta y la persona se queda pensando una y otra vez qué pasa después de morir. La verdad es que, muchas veces, el despertar del espíritu no sucede de una vez, sino por etapas, como alguien que va abriendo los ojos poco a poco después de una noche larga, pesada, extraña. Primero puede venir una fase casi automática, en la que el espíritu todavía no percibe claramente la desencarnación. Después surge una sensación de extrañeza, como cuando uno entra en una habitación conocida y aún así siente que algo está fuera de lugar. Luego llega un momento delicado, el reconocimiento de que hubo un desprendimiento del cuerpo. Y ese punto toca profundamente a quien quedó aquí, porque muchos temen que su familiar haya sufrido una confusión después de la muerte dolorosa o prolongada.
Pero no siempre ese reconocimiento viene con desespero. A veces llega como una verdad que duele un instante, pero también libera. Porque cuando el espíritu comprende, sí, morí, poco después puede descubrir algo aún más grande. Pero yo sigo viviendo. Esa es una de las ideas más consoladoras de la vida después de la muerte. El final del cuerpo no significa el final del amor, ni de la conciencia después de morir, ni de la posibilidad de reencuentro espiritual. El proceso de despertar espiritual suele avanzar como quien cruza un corredor oscuro. Primero toca las paredes, luego distingue formas y por fin encuentra la luz. En ese trayecto, la ayuda espiritual, los mentores espirituales y toda guía espiritual compatible con la ley de afinidad vibratoria pueden acercarse con más claridad. Y cuando se entiende eso, el corazón de quien está en luto empieza a respirar un poco mejor. Aunque todavía quede una pregunta esencial: ¿qué cosas ayudan de verdad a que ese despertar sea más rápido, más sereno y con más paz interior? Hay algo que calma mucho el corazón de quien está en duelo. Saber que el espíritu no queda abandonado a su suerte, perdido en un vacío frío, como a veces la imaginación asustada quiere hacer creer. Existe ayuda espiritual. Existe amparo. Existen mentores espirituales, equipos de socorro y presencia amiga actuando conforme la ley de afinidad vibratoria, acercándose con más facilidad a quien puede recibir esa luz. Y esto toca una herida muy concreta del espectador. Ese miedo de pensar: ¿y si mi ser querido está solo? No, no necesariamente está solo. Muchas veces, incluso en medio de la perturbación espiritual, ya hay guía espiritual alrededor, aunque el espíritu todavía no consiga percibirla con claridad. Lo que acelera el despertar del espíritu no es gritar, ni exigir, ni entrar en pánico espiritual. Lo que ajuda de verdade é a abertura interna. Cuando el espíritu, aún confundido, cede un poco, pide ayuda, recuerda a Dios, se ablanda por dentro o deja de pelear contra lo evidente, el amparo llega con mucho más alcance. Es como una persona encerrada en un cuarto pesado, con aire detenido. Pedir ayuda es abrir la ventana. El aire entra, la luz entra, la vida circula. Pero si todo por dentro está trancado por el miedo, por el orgullo o por el apego a la materia, el ambiente interior sigue sin oxígeno. Y eso sirve también para Ken Ficou. La oración por los desencarnados, cuando nace serena y amorosa, funciona como una onda de luz, no como magia teatral. Por eso, para quien se pregunta cómo ayudar a un ser querido fallecido, hay un consuelo muy práctico aquí. Una oración curta, sincera, sem desespero, pode auxiliar muito mais do que horas de culpa. Decir mentalmente algo como: que recibas paz interior, ayuda espiritual y claridad en tu camino, ya es una forma hermosa de cooperar. Recordarlo con amor, sin fijarlo en el trauma, también ayuda. La vida después de la muerte no se organiza por histeria emocional, sino por sintonía, por ley de causa y efecto, por apertura al bien. Y entender eso prepara o corazón para una verdad delicada pero necesaria. Así como hay actitudes que aceleran o despertar del espíritu, también hay comportamientos que pueden atrasarlo bastante. A veces, sin querer, el amor se vuelve una cuerda apretada. Y esta idea duele, porque quien está sufriendo no quiere perjudicar a nadie. Solo extraña, solo llora, solo quisiera abrazar una vez más. Pero en ciertos casos, el desespero de los encarnados puede pesar sobre el proceso de despertar espiritual del ser querido. Frases nacidas del choque: vuelve, no me dejes, sin ti no puedo vivir. ¿Por qué me hiciste esto? Aunque humanas, pueden reforzar la confusión después de la muerte y mantener al espíritu más pegado al dolor de la escena que al alivio del amparo. Luto con amor es puente.
luto con desespero, ay, a veces vira corriente. Del lado del propio espíritu, también hay factores que atrasan mucho. La negación, la revuelta, el orgullo herido, la fixación en una persona, en una casa o en una injusticia sufrida, pueden prolongar la perturbación espiritual. El apego a la materia funciona como una mano cerrada que no quiere soltar. Y cuanto más cerrada está esa mano, más difícil se vuelve percibir la ayuda espiritual, la guía espiritual, la presencia de mentores espirituales y hasta la posibilidad de paz interior. No es castigo, otra vez, es ley de afinidad vibratoria y ley de causa y efecto actuando de modo natural. Lo que el espíritu alimenta por dentro define mucho de lo que le consigue perceber fuera. Y aquí entra un punto delicado, pero muy importante para quien busca cómo ayudar a un ser querido fallecido. Alimentar diariamente culpa, terror, pánico religioso o imágenes mentales de sufrimiento puede hacer mal tanto a quien quedó como a quien partió. El corazón en duelo y consuelo necesita amor firme, no culto al miedo. Si hubo desencarnación difícil, lo más útil no es ficar reviviendo a cena como un filme cruel, y sí enviar oración por los desencarnados, gratitud, perdón y esperanza espiritual, porque cuando el peso empieza a soltarse, algo cambia. El ambiente interior se alivia, el umbral deja de parecer tan oscuro, y entonces comienzan a aparecer señales de que el despertar del espíritu ya empezó, aunque sin fantasías ni exageraciones. Quien está atravesando un duelo y consuelo a veces se aferra a cualquier detalle, buscando una prueba de que su ser querido está bien. Y es comprensible, el corazón herido quiere certezas, aunque sea una migaja. Pero aquí conviene caminar con ternura y lucidez. Estas señales no son una prueba mecánica para quien quedó, sino indicios generales del proceso de despertar espiritual. La primera señal es una lucidez tranquila. El pánico cede. La perturbación espiritual pierde fuerza. La conciencia después de morir deja de girar en círculos y empieza a reconocer, aunque sea poco a poco, que hubo desencarnación y que la vida después de la muerte continúa. La segunda señal es la aceptación con deseo sincero de mejorar. No se trata de desespero, ni de remordimiento y culpa que aplastan, sino de un arrepentimiento lúcido, más humilde, más claro, más fértil. El espíritu empieza a entender su propia historia, a revisar actitudes, a percibir la ley de causa y efecto sin rebeldía ciega, como quien por fin mira la propia vida sin maquillaje. Esa revisión de vida no es un tribunal teatral, sino una toma de conciencia profunda. Y cuando eso ocurre, el apego a la materia comienza a aflujar. Ya no hay solo confusión después de la muerte, empieza a surgir dirección, propósito, una especie de paz interior que no grita, pero sostiene. La tercera señal es la respuesta al amparo. El espíritu se vuelve más sensible a la ayuda espiritual, a la guía espiritual, a la presencia de mentores espirituales o espíritus amigos. No siempre ve con claridad, no siempre entiende todo, pero siente alivio, acogida, como si el aire interior finalmente circulara. En algunos casos, eso abre camino hacia el umbral superado, hacia colonias espirituales o hacia espacios de recuperación compatibles con su estado. Y para quien ama, esto trae una esperanza espiritual muy concreta. El despertar del espíritu no necesita espectáculo para ser real. A veces empieza en silencio, como una madrugada que deja de ser pesada antes mesmo de o sol aparecer. E isso prepara o coração para a pergunta mais importante de todas: como ajudar de forma simples, prática e amorosa alguém que partiu? Cuando alguien pierde a un ser querido, suele sentirse inútil, como si ya no hubiera nada que hacer, crome sufrir y esperar. Y ahí nace una de las dores más silenciosas del duelo y consuelo: amar mucho
y no saber cómo ayudar. Pero sí hay una forma, no de controlar el destino del otro, claro, sino de cooperar con amor, paz interior y ayuda espiritual. Es como enviar un farol en medio de la niebla. No arrastra al espíritu por la fuerza, no invade su camino, pero ilumina el umbral para que el despertar del espíritu encuentre menos confusión y más serenidad. El primer paso es una oración por los desencarnados corta y serena, sin exigir, sin dramatizar, sin decir, vuelve. Algo simple ya basta. Que recibas luz, amparo, guía espiritual y paz interior. El segundo paso es enviar memoria con gratitud, recordar lo mejor, no fijarse todo el tiempo en el trauma de la desencarnación. El tercero es el perdón, si hubo heridas o pendientes, porque soltar remordimiento y culpa libera mucho. El cuarto paso es la caridad en nombre del desencarnado, ayudar a alguien, donar algo, hacer un bien concreto. Y el quinto es evitar alimentar culpa y miedo todos los días, porque eso puede pesar tanto en quien quedó como en la sensibilidad de quien sigue su proceso en la vida después de la muerte. Para quien pregunta cómo ayudar a un ser querido fallecido, este protocolo parece simple porque de hecho lo es. Y justo ahí está su fuerza. No exige ritual complicado, no exige espectáculo, no exige fórmulas misteriosas. Exige amor maduro. Exige confianza en la ley de afinidad vibratoria, en la ley de causa y efecto, en la presencia de mentores espirituales y en la posibilidad real de reencuentro espiritual cuando cada uno siga su camino de forma saludable. La esperança espiritual não está em prender, mas em abençoar. E quando se entende isso, algo muito bonito acontece. O medo da morte começa a perder força, a morte sem medo deixa de ser só uma ideia bonita, e o coração se abre para enxergar toda essa jornada com mais verdade, mais ternura e mais luz. Ahora ya no puede decir que no lo sabía. Ahora ya entendió que la muerte no borra la conciencia, que la desencarnación no siempre trae lucidez inmediata y que el despertar del espíritu puede ser más lento, más profundo y más delicado de lo que casi todo el mundo imagina. Entonces, la pregunta deja de ser ¿qué pasa después de morir? Y pasa a ser otra, mucho más incómoda. Si usted muriera hoy, estaría preparado para lo que encontraría dentro de sí mismo, porque nadie cruza el umbral llevando solo un nombre, una edad o una historia bonita para contar. Cruza con su verdad interior, cruza con sus apegos, cruza con sus miedos, cruza con su remordimiento y culpa, cruza con aquello que cultivó en silencio mientras fingía delante del mundo que todo estaba bien. Y aquí está lo que mucha gente no quiere oír. Hay personas que pasan la vida entera preocupadas por el dinero, por la apariencia, por el orgullo, por tener razón, por controlar todo, y no dedican ni unos minutos al día a preparar su propia alma para la vida después de la muerte. Viven como si nunca fueran a desencarnar. Aman como si siempre hubiera tiempo. Posponen perdones, aplazan reconciliaciones, alimentan el apego a la materia y luego se sorprenden al descubrir que la ley de causa y efecto no desaparece porque alguien cerró los ojos. La ley de afinidad vibratoria ya está actuando ahora, hoy, en este instante. Y eso significa que su paz interior futura no se improvisa en el último segundo. ¿Se construye ahora o se lamenta después? ¿Fuerte? Sí, pero hay verdades que no acarician, sacuden. Entonces no salga de este video igual a como entró. No lo convierta en otro contenido bonito para olvidar en 10 minutos. Haga algo con esto, hoy, no mañana. Ore por quienes partieron con oración por los desencarnados. Suelte culpas que solo intoxican. Pida perdón, perdone. Haga una caridad en nombre de un ser querido fallecido. Busque ayuda espiritual. Aprenda a vivir con menos miedo y más conciencia. Y ahora, responda en los comentarios con total honestidad.
Si esta noche fuera su última noche en la tierra, ¿qué cree que pesaría más en su espíritu? ¿Su amor o sus apegos? ¿Su paz o sus deudas emocionales? ¿Su fe o su confusión? Escriba la palabra despierto si siente que este mensaje le abrió los ojos. Suscríbase ahora al canal, active las notificaciones y no deje este camino a medias, porque aquí no venimos a entretener egos adormecidos. Venimos a despertar almas antes de que el dolor las obligue a hacerlo.